Saludos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el video número 12, Greylin Paulino quien les habla. Y en esta ocasión nosotros vamos a resolver una viga que tiene una carga uniformemente variada, una carga triangular. Empieza en 30, va bajando hasta llegar a 0. O lo mismo decir que empieza en 0 y va subiendo hasta llegar a 30 en una longitud de 10 metros. Ahora bien, lo particular que tiene este ejercicio es que tiene un apoyo fijo en este extremo. Recuerden que un apoyo fijo genera dos reacciones y que tiene acá un patín, un apoyo móvil que solamente genera una reacción. El detalle está que nos están indicando que hay un triángulo, ese es el triángulo de Pitágoras que tiene catetos 3, 4 y 5. Entonces nosotros lo primero que debemos hacer antes de puntualizar esta carga y todo eso es recomponer esta carga que está inclinada. Específicamente RBY queda inclinada, o al menos su carga. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Tenemos acá la imagen y vamos a poner las reacciones. La primera reacción de A en Y, aquí no hay problema. La reacción de A en X tampoco hay problema. Pero esta reacción que está acá, que es inclinada, yo la voy a nombrar como la reacción P. Esta reacción P tiene un ángulo de inclinación. Para yo identificar dónde es que me están diciendo ellos que ve ese ángulo de inclinación según el libro, recuerden lo que dije en videos anteriores. Yo tengo que hacer los dos planos cartesianos que puedo involucrar aquí. El plano cartesiano que se genera con relación a la barra, que sería X para acá y Y para arriba. Y el plano cartesiano que genera la carga, que sería la Y para arriba y la X así. Vamos a hacerlo. Miren, acá tenemos las reacciones de P, que si yo la fuera a llevar a Y, sería esta. Lo más cómodo sería que yo la lleve a Y así. Y lo más cómodo que yo la lleve a X de esa manera. Es como si yo agarrara el vector por acá. Lo más cerca que me quede llevarlo a Y es ahí. Lo más cerca que me queda llevarlo a X es para acá. Ese queda apuntando hacia arriba y ese hacia abajo. Entonces, ahí por lo menos ya yo puedo ir viendo el plano cartesiano que me genera la barra, que sería X para acá y Y para arriba. Bien, pero también este vector me genera un plano cartesiano, que sería la línea para arriba. Miren, ese es el plano cartesiano que genera el vector, así. A donde él choca, genera una perpendicularidad. Y luego está el plano cartesiano que generará ese. Pero antes vamos acá a buscar lo que es ese ángulo. Si yo aplico la tangente aquí, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería el ángulo veto será igual a la tangente inversa de 3 sobre 4. Que si yo busco eso con la calculadora me va a dar que es igual a 36.8699. Trato siempre después del punto de coger cuatro dígitos para que sea más exacto. Y entonces yo tener unos resultados más acordes a lo que me debe dar. Bien, ya que yo sé que es el ángulo, pero no sé dónde ubicarlo, vamos a terminar. Tenemos aquí el primer plano, que es el de la carga. Ahora vamos a hacer el plano de la barra, que sería lo siguiente. Bien, un momento, vamos acá. Mírenlo ahí. Completamos. El plano de la barra sería este. X para acá y Y para arriba. Y el plano de la carga sería, la carga va para allá, así, ahí queda Y y aquí queda X. Usted tiene que aprender a hacer eso. Inmediatamente usted hace eso. Si lo hiciéramos aquí arriba, ya nosotros sabemos en qué lugar queda el ángulo. Vamos a ver. ¿En qué lugar encaja el ángulo que nos están dando? Mírenlo ahí. Si ustedes lo hicieran, se dan cuenta que el ángulo que nos están dando, que es este triángulo, no es aquí abajo que va, que donde él encaja es ahí. Ahí es que ve el ángulo beta.
Y ese ángulo beta, que es 36.8699, lo colocamos ahí, que es lo mismo que sería colocarlo aquí debajo. Miren qué pasa. Una vez que yo tengo el ángulo beta ahí, yo debo de posicionarlo al lado del vector, con lo que habíamos hecho anteriormente. Si esto es un ángulo de 90 grados, este de acá abajo sería su complemento. Y luego, si esto es un ángulo de 90 grados, ese ángulo que tengo aquí y él se encontraría ubicado acá. O simplemente digo, de forma alternada, después que pongo los dos planos cartesianos, después que yo pongo los dos planos cartesianos, yo puedo ubicarlo de forma alternada. Aquí no está él, aquí está él. Aquí no está él, aquí está él. Aquí no está él, aquí está él. Mírenlo. Beta, ahí no está. Beta cae aquí. Si yo lo pongo ahí, sería, el ángulo originalmente está aquí, miren. No está aquí y está ahí. Va a caer ahí debajo, que casualmente cae justo del vector, al lado del vector Y. Quiere decir que el ángulo se está conformando entre el eje Y el vector. Por lo tanto, para yo calcular su coordenada de X sería calcularla con el seno y su coordenada de Y sería con el coseno, porque el ángulo no se forma de la manera normal que acostumbramos. Se está formando entre la carga y el vector de Y, o el eje Y específicamente. Entonces, su componente de Y, mírenla acá, su componente de Y sería, bueno, su componente de X, P en X sería a la carga por el seno del ángulo, porque no está en posición normal. Y su componente de Y sería la carga por el coseno, de forma invertido a lo que normalmente lo hacemos, solo porque el ángulo no lo ubicamos entre Y y el vector. Bien, como si yo quiero no pongo P de Y, nada más pongo que la carga por el valor del coseno del ángulo y la carga por el valor del coseno del ángulo. Pero a mí siempre me gusta colocarlo así. Una vez que colocamos eso, solamente nos falta puntualizar la carga, que sería la carga de 30 kN multiplicado por 10 y dividido entre 2, que eso daría 150 kN. Y las distancias, que para el lado recto sería dividir la distancia entre 3. 10 sobre 3, o lo mismo que multiplicar por 1/3. Y para el lado agudo sería, para este lado agudo, sería 2 veces la distancia de 10 dividido entre 3. 2 por 10 son 20, dividido entre 3, 20 sobre 3. No voy a poner los números quebrados ahí, porque a mí me gusta que los ejercicios me den exacto, que no me falte mucho. Si ustedes quieren, ponen 3.33 y el otro valor que da ahí, que creo que es 6.67. Bien, entonces ya simplemente vamos a pasar a hacer el grado de determinación. Para el grado de determinación tenemos que la fórmula es la siguiente, que ya nosotros la conocemos. La fórmula sería esta que está acá. ¿Tenemos cuántas reacciones? 1, 2, y esta es una reacción realmente, que yo la nombré como P. Entonces, tenemos 3 reacciones, eso va a dar 0, y estamos frente a una viga isostática que también es estable. Bien, luego de eso entonces vamos a proceder a buscar las fuerzas externas o reacciones. Y para eso vamos a hacer la sumatoria de momentos en A. Si yo hago la sumatoria de momentos en A, va a entrar 150 negativo por la distancia que tenga, va a entrar P de Y positivo por la distancia que tenga, y P de X no entra porque pasa justo por arriba de momento. Bien, vamos a calcularlo. 150 negativo por 10 tercios. Y positivo P coseno de 3, porque la carga en Y de esto es P coseno de 36,8699. Entonces vamos a tomar esta partecita, P coseno de 36. Sería P, la distancia de separación que hay, que son 10 metros, por el valor de la carga que entra en positivo, que es P coseno de 36,8699. Y cuando resolvamos esto, 150 por 10 dividido entre 3, nos da 500 negativo. Y esto lo voy a dejar expresado acá, porque si lo multiplico se me ponen los decimales y yo quiero que me dé lo más exacto posible. Bien, ahora simplemente paso el 500 para el otro lado con el signo cambiado
Y yo quiero saber cuánto es el valor de P. Quiero despejar a P. Todo esto está multiplicando acá. Quiere decir que 10 por coseno de 36,86 lo paso dividiendo para allá. Si lo hago con la calculadora, eso, miren, lo paso dividiendo. Dejo a P solo y paso lo que está multiplicando con él dividiendo aquí abajo. Y 500 dividido entre esa cantidad nos da igual a lo siguiente. Acá yo, esta parte, mírenlo ahí, pasaba positivo, yo lo había dejado negativo sin querer y entonces simplemente lo acomodé aquí. Entonces ahí ya está correcto. La carga será igual a 500 entre 10 coseno de 36,8699, que la carga es igual a 62,50. Y ya tenemos el valor de la carga. Entonces, como ya tenemos el valor de la carga, vamos a hacer ahora sumatoria de fuerza en Y para obtener el valor de A de Y. Bien, pero antes, como ya yo tengo el valor de la carga, que es 62,50, si yo la sustituyo aquí, yo voy a saber cuánto vale PY y cuánto vale PX para poder hacer sumatoria de fuerza en Y. Por eso yo digo que P de X, que es esta expresión que está acá por P seno de 36, yo voy a sustituir el valor de P, que es 62,50. Si sustituyo 62,50 se multiplica por el seno de 36,86 y me da que P de X es igual a 37,50. Y ya que tengo a P de X, vamos a buscar a P de Y también. Sería tomar este valor y sustituir a P ahí. Cuando sustituimos y multiplicamos, tenemos que P de Y es igual a 50 kilonewton. Fíjense que en esta viga hay componente de X. Quiere decir que la sumatoria de fuerza en X no es igual a 0. Hay que buscarla. Bien. Vamos a hacer sumatoria de fuerza en X. En la sumatoria de fuerza en X entra AX positivo y entra P de X, que va en dirección negativa, pero que ya lo encontramos, que es 37,50. Y cuando yo lo despejo, A de X es igual a 37,50. Ahora vamos a buscar la sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerza en Y será igual, entra a Y positivo, 150 negativo, y P de Y, que ya sabemos que es 50, entra positivo. Entra positivo. Y si hacemos esta reducción acá, nos queda que Y es igual a 100 kilonewton. Y ya hemos encontrado el valor de todas las reacciones presentes en nuestro problema. Ya lo que nos queda es simplemente tomar la figura original, pero antes vamos a verificar. ¿Cómo yo verificaría esto? Bueno, yo hice momento en A. Vamos a hacer momento en B, a ver qué pasa. Momento en B. Como hago momento en B, todo lo que está aquí no entra, porque no está perpendicular. 150 tiene un giro positivo y se encuentra a la distancia de 20 tercios. Y AY tiene un giro negativo, pero AY vale 100 kilonewton. Y eso es igual a 100 kilonewton por la distancia de separación completa, que es 10 negativo. Entonces, si yo multiplico esto, 150 por 20 dividido entre 3 da 1000 y 100 por 10 negativo da negativo 1000 y eso es igual a 0. Y se preguntarán ustedes, pero ¿y cuánto es el valor de RBY? El valor de RBY va a coincidir con este valor, que es el que está perpendicular acá. Si ustedes buscaran a RBY ahí, le daría que RBY es igual al valor de P en Y, que es igual a 50 kilonewton. En caso de que quieran saberlo. Es como la tercera o cuarta vez que lo digo en un ejercicio. Bien. Vamos ahora a hacer nuestro diagrama de corte y de momento, es decir, a identificar las ecuaciones de fuerzas internas. ¿Y cuáles son las fuerzas internas también? Porque también las buscamos. Entonces, como tenemos esta viga, vamos a poner la fuerza que buscamos acá, que va a haber fuerzas en X también. Y para el diagrama, ustedes saben que de aquí sale una línea y de aquí sale otra, de los extremos. Bien, pero antes, ese triángulo, yo tengo que buscar lo que es la función de altura. ¿Por qué? Porque yo voy a puntualizar una carga triangular y para puntualizar la carga triangular yo necesito saber una función que me diga a mí en todos estos puntos que están aquí cuánto sería la carga si yo me voy moviendo en 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Por eso es que yo busco la función de altura.
Vamos a hacer entonces miren, yo voy a cortar el triángulo acá. Yo voy a buscar la función de altura. Yo marco la altura en un punto determinado, en un punto Y determinado. Aquí es donde más claro voy a explicar esto. Yo marco la altura en un punto Y, ¿verdad? Pero cuando yo corto ese triángulo en ese punto Y para buscar la altura, yo también corté a una distancia X acá. Y ya yo tengo dos triángulos que son semejantes. El triángulo grande es semejante con el triángulo pequeño y ahí se cumple la proporcionalidad. Miren, tengo el triángulo grande y tengo el triángulo pequeño. Al triángulo grande yo le conozco sus dimensiones, que son el triángulo pequeño, yo sé que es Y y X, ¿verdad? Y al triángulo grande le conozco sus dimensiones, que son 10 de base y 30 de altura, que es el valor de la carga. Entonces, la regla de proporcionalidad entre triángulos semejantes dice que la altura del primer triángulo es a la de su triángulo semejante, como la base de aquel primer triángulo es a la base de su triángulo semejante. Es una proporcionalidad. 30 es a Y, así de esta manera, como 10 es a X. Eso es lo que pasa siempre. Aunque yo no haya hecho estas dos figuras, en mi mente yo hacía eso. 30 es a la altura Y, como 10 es a la distancia X. Y debo de asegurarme siempre que los números queden alineados arriba y que las variables queden alineadas abajo. Bien, entonces yo digo, 30 es a Y y 10 es a X. Si yo despejo a Y, si yo rompo la proporción, yo tengo 10 por Y, son 10Y. Y 30 por X son 30X. Y ya para despejar a Y, paso el 10 dividiendo y tengo 30X entre 10, que es igual a 3X. 3X es la función que me describe a mí la altura. Si yo quisiera saber a la distancia de 2 metros, qué altura, qué carga distribuida está, yo digo 3 por 2, 6. A la distancia de 2 metros hay una carga de 6 kilonewtons sobre metro. Eso es lo que me quiere decir. Bien, esa es mi función de altura y yo voy a agarrar mi función de altura y la voy a puntualizar. ¿Cómo? Como se ha puntualizado siempre. Se puntualiza con la fórmula del área del triángulo. Base por altura dividido entre 2. O lo mismo que decir un medio de la base por la altura. Un medio de la base, que la base es este triángulo. ¿Por qué yo me enfoco en el triángulo pequeño? Porque cuando yo voy a hacer los diagramas, yo necesito las funciones que describen la altura y todo eso. Y lo que me describe la función en variable es este pequeño triángulo. Entonces, por eso yo me fijo para la puntualización. Un medio de la base, que es X, por la altura, que es Y, pero que ya yo sé que Y es igual a 3X. Y multiplico 3X por X, 3X al cuadrado, por 1, 3X al cuadrado sobre 2. Y eso ya no se simplifica, pues esa sería la puntual que vamos a poner ahí. Venimos y puntualizamos. 3x al cuadrado sobre 2. Y cuando puntualizamos en forma de función, aquí sería para el lado recto, x sobre 3. Y para el lado agudo, 3x aquí está mal, porque eso es 3x sobre 3. Vamos a arreglarlo. Vamos a dejar ese error ahí, porque eso es 3x sobre 3. 2x sobre 3. Yo lo escribí como que al revés ahí fue. Bien, vamos a poner como estaba. Yo siempre lo he dicho cada vez que estoy haciendo un ejercicio. No se equivoca. Ahora, saber dónde uno se equivocó también es comprender. Entonces aquí va 2x sobre 3 y aquí va x sobre 3. Y ya está todo en forma de función. Procedemos a dar el primer corte. El primer corte, único corte que hay aquí, porque hay una sola única distancia, es de 0 a 10 metros. Hacemos la gráfica, miren, ¿para dónde yo voy a cortar? Yo no puedo cortar hacia aquel lado, porque si corto aquel lado, miren qué es lo que pasa, se forma ese pequeño triángulo y después cuando haga el cortante se va a formar otro pequeño triángulo. Eso es un rebú ahí, como decimos. Entonces mejor yo corto, en este caso voy a cortar cargado hacia la derecha, que va a ser un cortante negativo. Pongo la puntual, mírenla ahí, las distancias y las cargas que van por este lado. Y pongo mi cortante negativo. Pongo el cortante negativo, el momento, mire que corté a una distancia X, el momento
y la N también, la normal, porque va a haber valores en la normal aquí. Hay un 37.5 que está corriendo sobre el eje X. Bien, esto que está accionando sobre el eje X. Vamos a hacer la sumatoria de fuerza en X primero. Ahora sí nos dejamos a X. Entra la normal negativa y también va a entrar 37.50 que está apuntando para acá, entra negativo. Si yo despejo a n, pasándola para el otro lado, me queda que n es igual a negativo 37.50. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerza en Y. ¿Quién entra? Entra el cortante negativo, entra la carga puntual negativa, porque está apuntando hacia abajo, negativo 3x cuadrado sobre 2, y va a entrar 50 que está apuntando hacia arriba positivo. Si yo quisiera despejar, bueno, que debo despejar al cortante pasándolo para el otro lado, me queda que el cortante positivo será igual a lo que quedó de este lado, negativo 3x cuadrado sobre 2 más 50. Aquí vamos a evaluar la función en 0 y en 10. Cuando x es 0, el cortante es 50 kilonewton. Cuando x es 10, el cortante es negativo 100. Bien, como aquí me dio en el cortante dos valores diferentes de 0, los dos, y uno positivo y uno negativo, ya yo sé que cuando yo esté haciendo los momentos, aparte del momento de evaluar la función en 0 y en 10, también debe evaluarla en el punto donde la línea corta al cortante. Es decir, que va a haber un tercer momento. Sumatoria de momentos. Entre momento negativo. Este carga puntual en forma de función, 3x cuadrado sobre 2, está a una distancia de x sobre 3, ¿verdad? Por eso se va a multiplicar por x sobre 3 y ella entra negativo. Luego está la carga de 50 que está a una distancia x del momento y entra negativa, positiva que diga. Esto es un giro negativo porque gira a la derecha y esto es un giro positivo porque gira hacia la izquierda. 50x igual a 0. Si quiero primero paso el momento positivo, ¿verdad? Para el otro lado. Y esto se va a quedar igual. Nada más tengo que resumir esto aquí. S3 y S3 se eliminan porque están multiplicando. Y me va a quedar x al cuadrado por x, x al cubo sobre 2. O lo mismo que usted dijera, 3 por x cuadrado por x da 3x al cubo. Y 2 por 3 da 6. Entonces eso lo simplifica. Y le va a quedar x sobre 2 como quiera. Pero yo prefiero cancelar S3 con S3. X cuadrado por x me queda x al cubo y el 2 abajo. Y negativo, 50 se queda igual, porque recuerden que lo que yo hice fue simplificar esto, bajarlo y el momento pasarlo para el otro lado con signo cambiado. Aquí tenemos la función de momento y vamos a evaluarla en 0, en 10 y en el punto medio. Cuando x es 0, el momento da 0. Cuando x es 10, el momento da 0 también. ¿Y dónde vamos nosotros a evaluar esa función? Bueno, vamos a agarrar el cortante y lo vamos a igualar a 0. Si yo lo igualo a 0 y resuelvo esa ecuación, tengo, acá rompo esa proporción, 2 por 50 son 100. Paso el 3 dividiendo, que me quedaría 5, paso el 3 dividiendo, que quedaría 100 entre 3 a 33.33. Y la raíz de 33.33 es 5.77. En 5.77 es donde yo voy a evaluar mi función para entender el tercer cortante, el tercer momento. Cuando lo evalúo me da 192.45 y ese es el momento máximo de esa viga. Algunos dirían que podría, si eso está de 0 a 10, la puede evaluar en 5. Eso también es válido. Pero esto es lo más exacto. Bien, ya tenemos el momento, como era un corte y tenemos los cortantes, vamos a proceder a hacer nuestra gráfica. Tomamos la viga original, una línea para acá, otra línea para acá, y miren. Y las tres gráficas, la de normal, la de cortante y la de momento. Como yo corté cargado hacia la derecha, los ceros están aquí y el 10 está acá. Primero, la normal es negativo 37.50. Negativo 37, los negativos están aquí, negativo, positivo, negativo. Negativo 37.50 queda por aquí, miren, ahí y en ese extremo. Y ahí gráfico la línea de normal. Ahora, para el cortante, cuando x es 0 dan 50. Cuando x es 0 aquí, da
positivo 50 para acá. El cortante positivo queda ahí. Yo esto lo grafiqué, no lo grafiqué bien. No lo grafiqué bien porque yo estoy haciendo un corte para la derecha. Entonces el 0 quedaba allá. Cuando X era 0, ese 50 vaya. Déjenme componer eso bien, cómo va. Bien, entonces miren acá. Decimos cuando el cortante, cuando X es 0, me da 50 positivo, ¿verdad? Acá de este lado. Y cuando X es 10, me da negativo 100 de este lado. Y uno de los cortantes, con una línea. Y ahora vamos a hacer el momento. Cuando X es 0, el momento da 0. Vamos a suponer que yo empecé graficando este. Cuando X es 10, me da 0. Cuando X es 10, me da 0 acá, ¿verdad? Y cuando X es 0, que es este lado, me va a dar el 0 también. Pero primero vamos a graficar el punto intermedio. Cuando X es 5.77, que lo habíamos encontrado acá, que es el punto donde corta la gráfica, me da 192.45 positivo, que queda más o menos por ahí abajo. Y cuando X es 0, el momento da igual a 0 acá. Entonces simplemente uno esto con una curva porque hay una carga distribuida. Y listo. Encerramos el área, sombramos el área y está nuestro problema resuelto. El error que corregí fue que como yo hice el corte hacia la derecha, los ceros están acá y los 10 están aquí. Incluso no lo corregí en la parte del momento. Yo asumí que primero grafiqué después grafiqué esto y después grafiqué la parte del 0 que está acá y da lo mismo. Entonces ahí está el problema resuelto. Es una carga triangular y nada. Una carga triangular con una carga inclinada. Eso fue todo. Vamos a mostrarle el siguiente video que vamos a ver, es este que está acá. En ese problema no vamos a hacer lo mismo que dice el libro, sino simplemente que vamos a calcular las reacciones. Esa parte lo incluye y vamos a hacer los cortantes porque ellos piden otra cosa, los cortantes y el momento. Pero el cortante y el momento no están lejos de lo que ellos piden realmente. Con los cortantes y los momentos podemos responder a la pregunta del libro. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.